Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir con nosotros en esta Feria del Verano en Casa para la presentación editorial de la novela de terror Nogalar de Héctor Daniel Martínez y editada por Ático. El escritor, inspirado en sus autores de terror favorito como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe o Stephen King, ha encontrado la inspiración para crear esta obra. Cuenta la historia de la comunidad de El Nogal, un lugar que se cree abandonado desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, nuestros protagonistas, que por cierto están involucrados en un interesante triángulo amoroso, descubrirán que la comunidad del Nogal oculta más secretos de los que ellos piensan. En esta conversación lo acompaña miembro del consejo editorial de Ático, Gil Gallardo. Espero que lo disfruten. Oye Daniel, y platícame, ¿cómo fue que nació la idea de escribir Nogalar? ¿Qué te motivó? ¿Qué te inspiró? ¿Desde cuándo conocías ya esta historia o no la conocías? ¿Qué nos puedes decir de Nogalar? ¿Cómo surge? Yo fui un niño que creció amando las historias de terror, ¿no? Mis padres nunca me prohibieron ver ninguna película. Crecí leyendo a Edgar Allan Poe, Stephen King, y viendo películas como Halloween, Scream, todas esas películas de terror que normalmente un niño no veía por temor a soñar con ello. Bueno, yo lo veía esperando que eso sucediera. Me encantaba el género. O sea, eres medio masoquista. Así es. Okay. Sí, yo era un niño muy miedoso. Yo era de los que apagaban el foco y me iba corriendo a mi cuarto, pero ahí estaba siempre viendo esas películas. Me encantaba sentir terror. Nogalar nació en mi cabeza, yo diría que en mi adolescencia. Fue cuando tuve la inquietud por escribir una historia de terror ambientada en General Terán, que es el pueblo donde pasé mis primeros 17 años, ya que es un pueblo repleto de todo tipo de mitos, leyendas, anécdotas que van pasando de generación en generación. Y desde ese momento, desde más o menos la secundaria, que yo tuve esa inquietud, ¿no? Entonces durante años se puede decir que estuvo cocinándose la idea en mi cabeza, hasta que llegó el momento de por fin concretar ese plan. O sea que esta es la primera historia de terror que se te ocurre a ti, o ya tienes otras historias de terror en tu mente, o solamente tienes historias de terror, o qué onda, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres venir a torturar al mundo como Stephen King con sus 200 novelas de terror? A ver, platícame. La verdad es que sí tengo más novelas de terror igual ambientadas en entornos regionales aquí cerca de Monterrey, del estado de Nuevo León. Estado de Nuevo León. Podría decirse que se podría construir una especie de universo terrorífico, ¿no? Ambientado en este tipo de regiones. Nogalar es el primero de ellos, ambientado en General Terán. Pero sí, realmente hay material para más. Tú sabes que, por ejemplo, aquí en el barrio antiguo de Monterrey, hay algunas placas por ahí puestas donde hay muchas historias que se cuentan acerca de gente que aparece, desaparece, que está enterrada en los muros de las antiguas casas de ahí, Claro. de ahí del barrio antiguo. Entonces, ¿no has pensado en algún momento que pudieras ambientar alguna novela en Monterrey también? Claro que sí, me encantaría. Monterrey es uno de los lugares en donde también tengo un poco de material ahí guardado para después. Y por otra parte, a mí me gustaría que nos hablaras acerca de cuál es tu proceso de escritura, o sea, cómo visualizas tú la novela, qué pasos sigues para escribir la novela, para crear los personajes, o sea, cómo es que prevés todo ese universo que después narras en estas páginas. Claro, yo soy muy metódico, me gusta mucho seguir pasos, tener una especie de pulcritud, de orden para desarrollar las ideas y para estructurar los argumentos ya sea del cuento, de la novela que estoy escribiendo. Me gusta mucho utilizar el método de la escaleta, un método
que aprendí gracias a los cursos de escritura, a los talleres de escritura a los que he asistido. ¿Con quién has tomado talleres de escritura? Pues he tomado talleres con el escritor Vicente Alfonso y con Dalina Flores Hilerio también. Ajá. Y bueno, pues puedo decir que eso me ha servido mucho para poder construir, podría decirse, mi propia idiosincrasia, mi propia secuencia de pasos para poder desarrollar cuentos o novelas. Tengo mis pasos, paso 1, paso 2, paso 3. O sea, eres como muy a la old school. Así es. Ya, que digo, voy a escribir todo, mi escaletita, todas esas cosas. ¿Está bien? Así es. Muy bien. Bueno, hay gente que no la usa, la mayoría preferimos usar ese método, ¿no? Claro. Y bueno, por otra parte, Daniel, a mí me gustaría saber, ya adentrándonos un poquito más en la novela, bueno, primero, ¿quién te diseñó esta portada? Esa portada fue diseñada por una amiga mía, es ilustradora, tiene experiencia ya ilustrando varias portadas de novela, tiene también un proyecto está por sacar su propio cómic, es muy talentosa, se llama Hidalmis Alejandra González. Oye, ¿se metió en tu mente para hacer esto? O sea, así está enmarañada tu cabeza como este árbol. Estoy seguro que yo debo representar para ella el cliente más gorroso, exigente, porque hasta que no lo dejó como lo tenía en mi cabeza, no la dejé en paz. Muy bien. Y bueno, pues platícanos un poco acerca de la novela, de qué va, de qué trata, dónde empieza, un poco acerca de los personajes. Claro. Nogalar, obviamente, pues está ambientada en el municipio de General Terán. Cuenta la historia de un triángulo amoroso conformado por Esteban, Jaime y Marcela. La historia empieza con Esteban y Jaime despertando de noche en la entrada de una nogalera a la que todo teranense tiene miedo de entrar debido a las historias terroríficas que se cuentan. Ellos despiertan de noche sin memoria, sin recuerdos de cómo fue que llegaron ahí, totalmente confundidos, y el mismo impulso los empuja a adentrarse a la nogalera, que es el sentimiento de una hija perdida que requiere auxilio. Hija que solo será de uno de los dos hasta que lo recuerde. Producto de este triángulo amoroso. A ver. O sea, no es que sea de los dos, la hija es de la madre. La hija es de la madre, claro que sí. Y solo de uno de los dos. Ya, o sea, la paternidad será solo de uno. Así es. Ellos al despertar sin memoria, confundidos, con algunos vagos recuerdos, es lo único que necesitan para adentrarse a la nogalera y entonces comenzar un viaje por los terrores más personales de cada uno de ellos. Es aquí donde el horror juega su papel, sus traumas de la infancia, sus inseguridades, sus temores más personales toman forma física y terrible para atormentarlos y ponerles un sinnúmero de pruebas psicológicas por las que tendrán que atravesar para poder desarrollarse como individuos. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, digamos que por ahí existe un enfrentamiento entre ellos directo o solamente enfrentas la psicología de cada personaje. Podría decirse que un poco de ambas, ¿no? Suelo darle le di más prioridad a la cuestión psicológica, ¿no? Claro que hay enfrentamiento entre los personajes, pero yo creo que los enfrentamientos más importantes son los que hacen ellos mismos con sus propios demonios internos. Bien. ¿Y Marcela, qué papel juega? Marcela es la tercera pieza del rompecabezas. Ella también narrará su versión de este triángulo amoroso, solo que lo que ella nos tiene que decir conectará directamente con la situación en la que Jaime y Esteban terminaron. Ella tiene mucho que decir, puesto que tiene información que nadie más tiene, y quizás en lo que ella nos cuenta se explica cómo fue que ellos llegaron a ese punto, terminando en esas consecuencias. Vaya. Y bueno, más allá de todo esto que nos platicas, también me gustaría saber o que nos platicaras, o que le platicaras aquí a todos los que nos están viendo, si la nogalera existe. Pues existe.
Sí existe. Sí existe, así es. A ver, platícanos un poco de la nogalera. Realmente, hay dos nogaleras famosas en General Terán. Una ya no existe, existió hace mucho tiempo, después le quitaron, estaba justo en la entrada. La otra está un poquito como para una región que se llama San Pedro de General Terán, una zona. Y también hay un pueblo fantasma, hay una región de General Terán ya más alejada que se llama Pontezuelas. Esa sí está totalmente deshabitada y se podría decir que la comunidad del Nogal, ¿no?, que en la novela se presenta como esa comunidad que está tras la nogalera, todo ese conjunto todo ese conjunto legendario que existe dentro de la novela es una combinación de estos elementos, ¿no?, de la nogalera que alguna vez existió y ya no, la nogalera que aún existe, este pueblo fantasma. Junté esos tres elementos reales y divida a la nogalera. O sea, Pontezuelas es realmente un pueblo fantasma que está ahí, deshabitado. Así es, deshabitado. Y sí asustan. El lugar es terrorífico. Yo estuve ahí hace como 3 años, es verdaderamente espantoso. Sin embargo, el motivo por el que es fantasma no lo es. Simplemente la gente se empezó a ir y los pocos habitantes que quedaron murieron de viejos y quedó desolado. Pero eso no le quita lo terrorífico. Es un lugar espantoso que directamente inspiró la idea de Nogalar. O sea, es decir, las casas por ahí ya son viejas, están totalmente en ruinas o todavía se conserva alguna de pie. ¿Qué hay? Están de pie, son viejas las casas, no sé qué tanto. Recuerdo que cuando estuve ahí, me asomaba por las ventanas, fui con unos amigos y vi que las casas estaban aún con sus cosas, con sus muebles, con sus objetos. Se me hizo eso muy extraño. Es un entorno muy fantasmagórico, por así decirlo, y totalmente inspirador para cualquiera que quiera escribir sobre este género, terror regional. Vamos, o sea, quiere decir que igual se podría escribir una segunda parte de Nogalar o algo la pudieras hacer una serie de novelas de terror ubicadas en General Terán. General Terán es riquísimo en este tipo de leyendas, mitos o material que puede servir como pilar para una novela de terror como Nogalar. Y como te platicé hace un momento, tengo pensado crear una especie de universo basado en terror regional de Nuevo León. Y por supuesto que General Terán no se va a quedar solo con Nogalar. Ya estoy en planes de otro tipo de historias que bien no podrían ser una secuela directa de Nogalar. Los que la hayan leído entenderán por qué, pero sí que puede ser una secuela espiritual de la novela. Ya, pues bueno, entonces estamos hablando que hay mucho material y realmente creo yo que la región aquí en Nuevo León ha sido poco explotada en ese sentido y me parece pues que tendrías ahí mucho, o hay mucho, no solo para 1, para 2, para 5, para 10 escritores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también aquí en la editorial pues nos encantan este tipo de historias, también es por eso que las publicamos y además de que nos llevan a, como dices tú, a otros universos. Yo voy a leer un poco y quiero que me digas, a ver, una vez que haya leído esta parte, ¿cómo fue que imaginaste que esto sucedía, no? Disculpe, comprenderá que no es fácil hablar de estas cosas, mucho menos cuando son tan recientes. Quiero que sepa que de haber sabido qué pasaría, hubiese sido más cuidadosa. ¿Por dónde quiere que empiece? ¿Con Jaime? ¿Con Esteban? Con gusto le diré cualquier cosa que pueda ayudar. Nada más le pido. Agradecería que no me hiciera hablar tan pronto de... Por el principio está bien. Mi nombre es Marcela Mendoza Quiroga. Tengo 36 años y soy de General Terán. ¿A eso se refería con el principio? Sí. Terán es un pueblo maravilloso, nutrido por incontables naranjos, eternamente acompañado por su río, con ese aroma a azahar que embruja los sentidos y el incesante canto de las chicharras. Un lugar tan bueno para vivir como para morir en él. Ahí crecí. Pelé cientos de naranjas, partí montones de nueces, saboreé los duraznos que no faltaba vecino que te regalara.
Jamás me gustaron las maguacatas. Esteban y yo pudimos establecernos aquí en Monterrey cuando nos casamos, pero insistí en volver allá porque las ciudades me asustan, casi en el mismo grado en el que a él asustan los lugares desconocidos, alejados. Por eso fue difícil convencerlo. Pamela no tardó en hacer. Eso disipó las posibilidades de irnos a otra ciudad. Sus abuelitos la querían cerca, bastante conveniente. Si no se equivoca, eso fue solo un pretexto para mí. Nos habríamos ido a los Estados Unidos cuando inició la ola de violencia en el 2010, pero no iba a irme mientras Jaime estuviera ahí. Estaba atada a él. Me parece muy interesante estos primeros párrafos, porque generas muchas preguntas, ¿no? Entonces es indispensable, fundamental a la hora de escribir, ¿no? Que hay que mantener al lector en vilo, ¿no? Y no solo eso, ¿no? También genera muchas preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué habla de Jaime? ¿Por qué habla de Esteban? Habla de una hija, dice su nombre. También describe de manera breve pero contundente, digamos, cómo es General Terán, qué hay, qué lo rodea. Y habla también de esta otra cosa que yo creo que mucha gente todavía tiene, que no quiere venir a la ciudad. A veces sí, bueno, se ven obligados por esta cuestión de la cuestión del trabajo, etcétera, pero de algún modo retratas un Terán, empezando, retratas un Terán amable, ¿no? Un Terán en el que se puede vivir bien. ¿Tú siempre lo has percibido así? Sí, así es. Terán es un lugar demasiado cálido, ¿no? Tiene la calidez que por más que a alguien le guste la ciudad, en mi caso a mí me gusta mucho la ciudad también, pero debo admitir que esa calidez que tiene Terán no la podría tener una ciudad jamás, ¿no? Terán es un lugar en el que absolutamente nadie tiene prisa jamás. Siempre está la amabilidad por delante, ¿no? La costumbre de saludar a quien, aunque no lo conozcas, pero coincidiste, ¿no? Aunque vayas camino al trabajo, puedes detenerte para tener una breve conversación con quien sea. Todo esa calma te afecta a tu vida. Si creces en ese entorno, no solamente teniéndolo en tu familia, sino teniéndolo afuera de tu casa, viendo que tus vecinos son así, que todos tus paisanos son igual, definitivamente te afecta, ¿no? Y te moldea de alguna manera. Entonces yo todos esos sentimientos quise plasmarlos en esos primeros párrafos. Quise darle, que esa fuera la carta de presentación de General Terán, lo que ha sido para mí toda la vida, que para los lectores lo sea en este primer capítulo. Más allá de todo ese universo terrorífico y siniestro que rodea la novela, pues sí, podemos ver que sí hay también un retrato amable, ¿no? de General Terán. Y bueno, eso es importante, creo yo, porque también me parece, Daniel, que es necesario, ¿no? Que a través de la literatura, en este caso de esta pequeña novela, se pueda conocer más acerca de los alrededores de Nuevo León. Seguramente en Anáhuac, en Linares, Zaragoza, Aramberri tendrán sus propias historias, sus propias leyendas, ¿no? Entonces lo interesante es en el sur del estado, ¿no? Que es yo creo que la parte más poblada fuera del área metropolitana, pues un tanto de historias increíbles. Y bueno, a mí me gustaría que igual nos leyeras algún extracto de la novela que a ti en lo particular te guste mucho, que digas, esto me gusta para impactar, para dejar al lector prendido o con miedo o con algo, no sé. Claro, precisamente este fragmento recuerdo haberlo escrito y la verdad es que lo disfruté mucho. Paso a leerlo. Supe que Dios estaba conmigo cuando la tuve entre mis brazos y la miré a los ojos. Tenía mi herencia, no la de Esteban ni la de Jaime. Era una Mendoza, de rasgo a rasgo, lo más bello que había visto en mi vida. Un pedazo de mi alma transmutado en carne, frágil y regordeta.
Cuando la amamanté por primera vez, fue como si hubiéramos construido un lazo, un pacto, un catéter por el cual le traspasaba mi leche, mis defensas y mis secretos. Tú eres hija del amor, preciosa, del amor entre 3 personas. Ah, mira qué interesante, ¿verdad? Del amor entre 3 personas. Así es. Excelente. Pues Daniel, me da mucho gusto haber platicado contigo acerca de Nogalar y pues esperemos que no sea la última, que sigamos Muchas escribiendo acerca de Nogalar y que surjan más historias terroríficas Muchísimas gracias. para Nuevo León. Gracias. Gracias.